Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado. Está con nosotros en piso Manuel Alarcón, economista y ex viceministro de Economía. Manuel, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por venir a Proeconomía y Finanzas. Muy buenos días, un gusto saludarte, a vos, a toda tu audiencia y a todo el equipo de PRO. Manuel, en Desarrollo en Democracia están enfocados en este trabajo que ya venimos comentando desde hace un tiempo. Ahora tienen el más reciente informe que trata sobre los salarios públicos o los salarios dentro de la función pública. Manuel, ¿nos comentas un poquitito cuáles son los principales resultados que tienen justamente de esta investigación y con este informe en Desarrollo en Democracia? Sí, cómo no. Bueno, siguiendo en línea con todo lo que venimos haciendo, el tema del funcionariado público es un tema muy sensible y es algo fundamental. ¿Por qué? Porque hace al mismo quehacer del accionar, no solamente del Estado, sino de cualquier organización, ¿verdad? El elemento humano es fundamental para las empresas, para el Estado, para la familia, o sea, para la sociedad misma, ¿verdad? Entonces, en esa línea, hablar un poco sobre qué pasa con el funcionariado, cómo está evolucionando, es un poco lo que estamos resaltando en esta serie de informes. Y así podemos ver, tenemos dos reportes que hemos sacado. El primero hace referencia al elemento cuantitativo en materia monetaria. ¿Cuánto cuesta realmente la remuneración del empleado público en la administración central? Y ahí podemos ver de que pasamos de 2.4 billones en el año 2003 a 20 billones al final del año 2022. Es decir, se multiplicó por 8 veces las remuneraciones que perciben los funcionarios del Estado. Yo siempre, parece como, bueno, pero esto es todo muy malo, o sea, o está bien, no tenemos algunos parámetros. Entonces, a los efectos de contextualizar, por ejemplo, preferimos hacer un corte. ¿Por qué? Porque hay determinadas medidas de política que buscan afectar la tendencia que uno puede ver en ciertas acciones. Y así, por ejemplo, vimos de que el salario, el gasto en salario, tenía una tasa de crecimiento o sea, se multiplicó por 5 en el periodo hasta el año 2013. Y me preguntarías, ¿por qué el 2013? Porque el 2013, por ejemplo, se establece la ley de responsabilidad fiscal. O sea, inicio del nuevo milenio, Paraguay venía en una situación complicada, toma medidas de política, la mayor cantidad de reformas se hace a inicios de este milenio. Entonces, había que continuar con eso. Y una ley como la de responsabilidad fiscal, su nombre lo dice, ¿verdad? Tenemos que ser responsables. Entonces ahí hay un cambio de tendencia. Es decir, hasta el 2013 se multiplicó por 5. Desde el 2013 al 2022 se multiplica por 2. Es decir, hay un cambio en la velocidad de crecimiento de las remuneraciones. Siguió creciendo, pero ya no al mismo ritmo. Entonces, eso es un elemento importante que resaltar, ¿verdad? Es decir, las medidas que se implementan son eficaces. Sí, son eficaces. Ahora falta darle consistencia y sostenibilidad a esas políticas que se van implementando. Y uno diría, pero ¿cómo hacemos eso? Y no es una tarea fácil, más aún cuando se toca un tema tan sensible como es el funcionario, son las personas, estamos hablando de personas, o sea, no hablamos de, bueno, cuánto gana o esto o lo otro, nos referimos a las personas que están por detrás de ese salario. Entonces, en esa línea, bueno, hay que empezar a hablar, bueno, necesitamos hacer algunos ajustes, sí, necesitamos hacer algunos ajustes, ¿verdad? Por ejemplo, la ley del funcionario público data del año 1999, pero está totalmente permeada, es decir, casi casi sería como en un principio debió ser la regla general y hoy casi casi es la excepción. ¿Por qué? Porque muchos poderes del Estado no lo aplican, ¿verdad? Si queremos aplicar un régimen de concurso, y bueno, no se está aplicando en muchos organismos y entidades del Estado. Y uno diría, pero ¿por qué no se aplica? Y bueno, bajo un paraguas de independencia, por ejemplo, el Poder Legislativo tiene
un criterio, el Poder Judicial tiene otro criterio, los municipios, estamos hablando de más de 250 municipios, no tienen y no aplican ese criterio. Algunas entidades descentralizadas también hacen excepciones para justamente no avanzar con esto. Entonces, hoy casi la ley que hace referencia al funcionamiento o las reglas de juego para el funcionario público requiere una revisión y una revisión importante. Entonces, este es un primer elemento que resaltamos. Hay una tasa de crecimiento que venía a una velocidad muy alta, se le da como un freno en el año 2013, pero bueno, sigue creciendo a un ritmo más lento. ¿Cómo va creciendo? Bueno, entonces hay que tratar de buscar alguna explicación. ¿Por qué? Porque las personas obviamente deben de mantener un salario real. ¿Por qué? Porque hay inflación, hay una pérdida del poder adquisitivo del dinero y significa de que si mi salario no me ajustan y yo básicamente tengo costos más altos, en sentido estricto me voy empobreciendo. O sea, estoy perdiendo calidad de vida. Entonces, es importante el ajuste. Pero debe de responder a una política salarial. Y esa política salarial debe aplicarse no solamente al sector público, sino también al sector privado. En el caso del sector privado, hay ya como una regla, especialmente para el salario mínimo. Es decir, anualmente se va revisando cuál es la inflación de los últimos 12 meses y en función a eso se hace un ajuste del salario mínimo legal. En el sector público no tenemos esa regla. Entonces, existe más bien un juego de muñequeo entre el funcionariado y el político y bueno, y entonces están ahí, entonces finalmente se dan haciendo algunos ajustes desordenados para mi gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay sectores en donde han tenido un incremento muy alto y hay otros sectores que están más relegados, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente no responde a una política de Estado y es lo que debería de implementarse, ¿verdad? Y en eso habría que trabajar. Si uno mira el informe, tratamos de ver, por ejemplo, cómo fueron variando los salarios. Y si lo analizamos con respecto a la inflación pasada, vemos de que en todos los periodos, excepto en el año 2022, el incremento en las remuneraciones es superior a la inflación. Es decir, estamos viendo como un sobreprecio para ese costo de la mano de obra, por decirlo en términos más o menos sencillos. Es decir, estamos en economía siempre queremos hablar de eficiencia y la eficiencia no es otra cosa que tratar de producir algo al costo más bajo, ¿verdad? Y en este caso estamos teniendo servicios públicos a un costo más alto, entonces estamos siendo ineficientes. Entonces, queremos seguir con esta ineficiencia y no es lo recomendable, o sea, queremos de que las remuneraciones sean justas, que tengamos la cantidad de funcionarios que correspondan, no tener superpoblación, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es importante de ir mencionando. O sea, hubieron varios esfuerzos a lo largo de todo este periodo de análisis. En el año 2015 también se hizo un programa en donde se trata de establecer unas reglas de juego para que el salario base no sea muy pequeñito, entonces se le dan los complementos, eso pasa a ser ya parte del salario general y las bonificaciones debieron de tener una tendencia decreciente y funcionó creo que un año. Después volvieron a tener la misma tendencia a crecer, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, las medidas que se van implementando no han sido muy eficaces, es decir, no han logrado el objetivo esperado. Y uno eso lo dice, bueno, pero ¿y cómo lo vemos? ¿Cómo está bien, está mal? Y si uno mira, el primer censo de funcionarios del Estado se hizo en el año 2003-2004. Y en aquel momento, en la administración central, había 130.000 funcionarios en el Estado. Al cierre del año 2022 existen 266.000. Es decir, en 20 años hemos multiplicado por más de 2. Entonces,
Esa es una señal que uno debe de verlo. ¿Debe de crecer? Sí, claro que debe de crecer, pero ¿en función a qué debe de crecer? Primer elemento es el crecimiento vegetativo, la población va creciendo, entonces debemos de dotar de mayores servicios educativos, sanitarios, seguridad, infraestructura, un montón de elementos que hacen al funcionamiento mismo de la sociedad. Pero la población se multiplicó por 2, no. ¿Hay déficit? Sí, hay déficit. ¿Están cuantificados esos déficits? Y no, de vuelta es la respuesta, ¿verdad? Entonces, lo importante siempre es saber cuál es mi déficit. En materia habitacional, por ejemplo, sabemos de que el déficit habitacional ronda los 1 millón de viviendas, de los cuales un 80% es un déficit más cualitativo que cuantitativo. Entonces, sabemos, en materia sanitaria, ¿cómo estamos? En materia educativa, ¿cómo estamos? En materia de seguridad, ¿cómo estamos? Es decir, es importante saber dónde están nuestros déficits y en función a eso vamos adoptando las medidas a los efectos de ir paliando. No lo vamos a conseguir todo ni en un año, ni tampoco en un periodo de gobierno, pero en la medida en que tengamos esa visión de mediano y largo plazo y los recursos se utilicen para ir salvando eso, entonces creo que en el mediano y largo plazo vamos a estar en un estado de bienestar superior al que nos encontramos hoy en día. Manuel, lo que generalmente genera un poco de irritación por parte de la ciudadanía es que al sector público parece que en el tema remuneraciones y salario tiene un régimen muy distinto al del sector privado. La gente que en su mayoría, por ejemplo, se acoge a sueldos en línea con el sueldo mínimo, tal vez en esa base del sueldo mínimo un poquitito más, ve mucha diferencia después cuando en los diarios, por ejemplo, ve que hay funcionarios públicos que ganan muchísimo más y parece una diferencia medio injusta teniendo en cuenta la calidad de servicios que ofrece el sector público en gran parte de sus instituciones, ¿verdad? Sí. Son cuestiones que tenemos que ir viendo y analizando porque hay que ser sinceros también. El funcionariado público, como estabas diciendo, ya debería ser eficiente y brindar servicios de calidad. Yo creo que si ese fuese el caso, la ciudadanía no tendría ningún tipo de disgusto en considerar de que los funcionarios públicos sean los que mejor ganen, pero estamos también conscientes de que hay muchos casos de despilfarro que tienen mucho que ver con el gasto público, que ya estuvo comentando también Dende. Hay que seguir viendo este tipo de cuestiones para justamente ir buscando esos balances y que se tenga un funcionariado público eficiente y que brinde servicios de calidad. Totalmente. Ese es el objetivo de esta serie de reportes, ir generando conciencia en la ciudadanía. Y ustedes en ese sentido son nuestros grandes aliados porque nos permiten justamente hablar un poco de esto, socializar y ver que es un tema de que debemos de tratarlo. Porque uno diría, bueno, pero a mí no me afecta, el funcionario está allá, yo estoy acá. Realmente nos afecta a todo porque esto se paga con impuestos, ¿verdad? Es decir, todos estamos pagando directa o indirectamente. O sea, si yo tengo mi empresa, lo voy pagando directa e indirectamente. Si soy un asalariado, lo pago indirectamente a través de los impuestos indirectos, ¿verdad? Entonces, si esto sigue con una misma tendencia y sin contar con una línea o por lo menos con una hoja de ruta, lo más probable es que las prácticas continúen. Y esas prácticas podemos decir de que no fueron muy saludables. Si algo no es muy saludable, entonces en el mediano y largo plazo te va a afectar. Entonces, empecemos a hablar de esto y a tomar conciencia y a partir de eso cambiar nuestros hábitos. Y es muy importante empezar a hablar sobre este elemento que es fundamental. ¿Cuál va a ser la política salarial del sector público? Uno ve y hace un análisis, ¿cuál era la remuneración hace 20 años? Y el salario promedio era de 1,5 millones aproximadamente. En 20 años, eso superó los 5 millones. Entonces, la variación ha sido de más del 250%. Es decir, un incremento importante. Estamos hablando de un salario promedio nada más, ¿verdad? O sea, cantidad de gasto dio cantidad de funcionarios. Entonces, subieron los gastos, subieron los funcionarios, pero en promedio se está gastando mucho más. Y uno diría, bueno, está bien, ese es el salario.
¿Y qué pasa con las remuneraciones adicionales? Que es muchas veces lo que genera un poco de roncha, vamos a decir. O sea, está bien, estoy pagando esto y luego responde. Pero están luego las bonificaciones. Y las bonificaciones casi se multiplican por 5 en este periodo de análisis. Entonces uno diría, ¿y por qué se multiplican por 5? Entonces, está bien, a lo mejor las 6 horas en aquel momento, 8 horas hoy en día son insuficientes, hay que, hay que pagar por horas extras, hay que pagar por remuneraciones adicionales, hay riesgos, hay peligrosidad, es decir, hay muchos elementos que considerar, pero lastimosamente muchas veces también ahí está la discrecionalidad que tiene el administrador. ¿Para qué? Para darle un premio a ciertos colectivos. Entonces, y ahí es donde se genera de vuelta dentro del propio sector público, ¿por qué recibe él y por qué no recibo yo? ¿Por qué él tiene este premio? ¿Por qué no? Los famosos, ¿por qué uno tiene, no sé, un aguinaldo y el otro tiene 2 aguinaldos o el otro tiene 5 aguinaldos, los famosos? ¿Por qué a él se le paga la bonificación escolar y a él no? ¿Por qué él tiene un seguro médico VIP y el otro tiene que estar consultando? O sea, esos son elementos que obviamente hay que analizar y de vuelta, insisto, debe de responder a una política salarial dentro del sector público. No es una tarea fácil, definitivamente no. ¿Tiene desafíos? Sí, claro que tiene desafíos. Hay que trabajarlo, hay que lograr y construir consensos. No va a ser una tarea fácil. El señor Santiago Peña tiene un lindo desafío en este campo, al igual que en otros frentes, ¿verdad?